Tratamos el tema en principio e hicimos el llamado para que Amadeo Peralta, doctor Amadeo Peralta, esté con nosotros y nos arroje luz acerca de este tipo de situaciones que se están presentando en el país. Ayer fue con ese comercio de Dumé, pero en versiones anteriores ha sido contra hoteles y contra otras empresas. Embargos por empleados que no se sienten resarcidos y que inmediatamente acuden a la fuerza pública, a las autoridades, le ceden un grupo de tigres que le dicen los buitres, popularmente, eso es lo que tengo como conocimiento, y se dan este tipo de situaciones desagradables que se presentaron ayer, donde gracias a Dios no hubo nada que lamentar, solo una que otra galleta que se dio el señor con una de las personas que fueron allí. Bienvenido, doctor, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, un placer por su invitación, y es bueno que la población dominicana sepa que la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República emitieron una resolución sobre uso y regulación del uso de fuerza pública. Pero esa fuerza pública fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y envió el caso para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República legisle sobre una ley especial que rija el asunto de la fuerza pública. Actualmente es innegable, se han dado muchas vagamunderías jurídicas. Ciertamente hay abogados que se dedican a esa mala práctica, y cuando una persona solicita fuerza pública ante la Fiscalía del Distrito, en el caso de la capital, el caso allí es depurado. A la persona le solicitan si tiene una certificación de no apelación de la sentencia, si tiene algún otro documento que avale ya la legalidad de esa sentencia, sea de desalojo, sea de embargos. La situación que se presentó ayer en ese comercio, ahí no hubo ninguna autorización de fuerza pública. ¿Cómo? Cuando se presenta la fuerza pública, eso está acompañado casi siempre de un fiscal del Distrito Nacional y de un notario acompañado de la fuerza pública, pero que muchas veces viene de la fiscalía, aunque soliciten auxilio a la policía de la zona, pero es de la fiscalía que van. Hay la propia ley que rige el notariado, la ley 140-2015, también quedó oscura en el sistema del uso de la fuerza pública. Por ejemplo, los notarios se atribuyen la facultad de que la ley no le obliga a solicitar fuerza pública y que ellos tienen la facultad de buscar inclusive guachimanes o vigilantes privados o cualquier persona que lo auxilie. Eso ha traído muchos problemas, no solamente en la capital, sino... ¿Qué se amparan ellos para eso? Exacto. Se amparan en la oscuridad que ofrece la propia ley 140 sobre el notariado, que no le obliga al notario a pedir una fuerza pública, pero también nosotros tenemos un Código Civil que tiene cerca de 200 años, cuando la economía dominicana era diferente. Si nos vamos al Código Civil, un alguacil tenía la facultad de prácticamente presentarse a un destacamento y buscar un policía, y el policía tenía que salir inmediatamente con él a realizar el embargo. Eso era 200 años atrás, pero esa ley sigue vigente. Nosotros inclusive aprovechamos la ocasión para exhortarle al Congreso Nacional a que legisle sobre ese tema, porque es un tema que hace dos años el Tribunal Constitucional se lo remitió para que regule eso. Eso ha traído inclusive muertes, y eso ha traído de todo. Pero una sentencia de jurisprudencia sustituiría la ley. Si se da, claro está. La Suprema Corte de Justicia hizo un reglamento sobre uso de fuerza pública, y también lo hizo la Procuraduría General de la República. Pero ese reglamento venía a regular la fuerza pública, pero entraba en contradicción con el Código Civil, que es una ley más grande, más objetiva. De ahí es cuando el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, las resoluciones de la Procuraduría y de la Suprema, y se vuelve a ese desorden. Okay. Otra ley. Doctor. Inclusive la ley está por encima de esas resoluciones. Mire, doctor, para que hablemos en términos llanos que la población nos puede entender en este momento, es posible que sí mucha gente que tenga el conocimiento en cuanto a la jurisprudencia se refiere y a las leyes,
esté captando la idea, pero yo quiero referirme al caso específico y a cualquier otro caso de que tenga similitud con este. ¿Puede una persona amparada en una documentación ir con un grupo de tigres a un comercio, hacer un embargo y presentarse allí con un notario? ¿Bajo qué circunstancias usted puede combatir eso, si es que se combate, o impedir que se lleve a cabo ese embargo como fue lo que sucedió ayer? Fíjate que yo mismo no estoy de acuerdo con ese tipo de actuaciones. Hay actuaciones de esas vandálicas, pero es la propia ley la que prácticamente deja abierta esa posibilidad. Claro. Esa posibilidad. Cuando una persona se presenta con un notario a un comercio y se presenta con un grupo de personas a realizar un embargo, una persona puede llamar a la fiscalía, puede llamar a la policía y al final de cuentas, y lamentablemente están actuando en base a la ley. Es así. Amadeo, hay un detalle que ya se repitió en el día de ayer, por ejemplo. En el día de ayer sorprendieron a 2 delincuentes dentro del grupo supuestamente de la fuerza pública. Y no es la primera vez que sucede, que van delincuentes, que van con armas ilegales, incluso. Recientemente se metieron en un edificio de apartamentos, llegaron 2 jipetas con hombres altamente armados. Cuando los vigilantes le impidieron, resulta que al llegar la policía, armas de esas eran ilegales. ¿Cómo se enfrenta a eso? Eso es un reto que tienen las propias autoridades, lo tiene la Procuraduría General de la República. La Procuraduría puede promover que la Cámara de Diputados y el Senado cree ya la ley de uso y regulación de la fuerza pública. Y mientras tanto, estamos en un desorden jurídico y fíjate cómo te dije la palabra, aunque yo no esté de acuerdo con ese tipo de situaciones, pero es la ley la que tiene una oscuridad en el camino y permite ese tipo de cosas. Un desorden jurídico que lo amparado en la ley está protegido por la policía, por la fuerza pública, por la delincuencia, porque ni el colegio de abogados ni el colegio de notarios hacen planteamiento firme para que se derogue la ley y se cree un reglamento, una ley que no permita, porque ¿cómo están haciendo los embargos? No es que los embargos van, mire, yo soy el abogado tal, el fiscal tal, aquí tal, no, un embargo es como un allanamiento. Se tiran y cuando usted quiere ver y ve su negocio lleno de tigres y que están quitando cosas, ¿y qué pasó? Que vinimos a embargarlo. Pero ya se han llevado todo para los camiones que están ahí preparados y se lo llevan por ahí, nadie sabe dónde. Y nadie es responsable de eso, porque esos abogados tienen la estrategia legal de defender esa acción. Quienes buscan delincuentes, tanto uniformados, porque no sabemos por qué la policía aparece protegiendo casi siempre a ese tipo de acción. No sabemos por qué. Y la policía se presta al bandolerismo que hay en casi todos los embargos de este país. Definitivamente ustedes tienen razón, pero es una responsabilidad de las autoridades definir ese tema. En la Fiscalía del Distrito hay un departamento de fuerza pública, que es donde debería ir a solicitarse una fuerza pública. La Suprema Corte de Justicia inclusive emitió otra disposición donde todas las sentencias que salgan a la luz a partir del 2016 tenían que tener una coletilla. Esta sentencia deberá ser ejecutada a través del Departamento de Fuerza Pública. Pero ese es un departamento también que lo iban a crear, que era un departamento de ejecución de sentencias, y eso se quedó en el limbo. Ojalá que este tema sirva para que las autoridades se motoricen y hagan el trabajo que tienen que hacer. Nosotros estamos para realizar un embargo, lo primero que hay que tener es Miguel Ángel, espérate. Lo primero que hay que tener es una sentencia de lo irrevocablemente juzgado. Eso es lo primero para darle paso a la ejecución de un embargo. Exacto. Con la ley actual es así. Ahora, si usted no tiene una cosa de lo irrevocablemente juzgado y usted va a realizar un embargo, es ilegal. Muchos de los embargos son ilegales. Aún con la ley actual, con lo vacío que tiene la ley. Exacto. Cada persona afectada, por ejemplo... Perdón, porque lo que no está claro es la regulación de la fuerza pública para realizar el embargo. Pero lo que abre pie al embargo, sí, eso sí tiene que estar claro, que tiene que darle pie una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Perdón. Miguel Ángel, tengo una pregunta. Señor Bosch, finalmente. Vamos. Hay una pregunta que se queda en el tintero. ¿Esa fuerza pública de ayer era una fuerza pública de delincuentes? Porque posteriormente a eso llega la verdadera fuerza pública. Entonces, ¿quién está rigiendo eso? Aquí hay bancos que hacen esa vagabundería a las 5 de la tarde de los viernes y se amparan
de delincuentes, porque la mayoría de las oficinas las tienen en los barrios periféricos de la ciudad. En el edificio que yo vivo, pasó esto hace como una semana, un grupo de delincuentes llegaron a las 5 de la tarde a hacer un embargo, pero sucede que a quien le iban a hacer el embargo era un general y están todos presos. Y entonces, definitivamente hay muchos embargos y desalojos que son ilegales. La persona que se ve afectada en este tipo de situación debe buscar o tener a mano un abogado competente que sepa buscarle la falla que tiene ese proceso. Hay muchos notarios que están haciendo muchas bellaquerías. Desastre. E inclusive la están haciendo contraria a la propia ley del notariado. El Colegio de Notarios también tiene una responsabilidad en ese caso, que es de sancionar debidamente a esos notarios que andan con bandas de delincuentes haciendo todo este tipo de cosas. Finalmente, señor Bosch, finalmente. Es importante, honorable colega, gracias por su participación aquí en nuestro programa de televisión, destacar que no debemos nunca romper la legitimidad del embargo. El embargo per se, hecho con la legalidad apropiada, es una figura jurídica. Ese embargo ejecutivo, que fue el que se dio en el día de ayer, frente al retentivo, que es otro tipo de embargo, el conservatorio, que es otro tipo de embargo, son figuras jurídicas que debemos nosotros basar, legitimar, siempre y cuando se lleven a efecto correctamente. Ahora, cuando no correctamente se ha llevado, entonces no es cuestión del embargo, es cuestión del accionar incorrecto de esos colegas abogados. Bueno, se la pusieron cómoda porque no tiene que responder, es un comentario hecho por otro abogado. Ya que tú estás aquí, el show debe aprovecharte, si tú lo permites, Lo considera. preguntarte y lo consideras viable. ¿Qué tú opinas de las declaraciones que ha dado Andrés Bautista de que podría dividirse el PRM? En ese sentido me voy a acoger a la quinta enmienda, que es el derecho a permanecer callado, y casi no opino sobre temas políticos. ¡Qué león! Gracias, gracias. El show sigue saliendo para todos. Continuamos.